Israel ha afirmado que por el momento ha decidido no responder al ataque recibido por Irán, ¿sí? Y en este punto hay que hacernos una pregunta. ¿Ganó alguien? Bueno, en las guerras es todo un problema determinar quién gana qué en determinado momento, porque las guerras son eso, precisamente, la secuencia de escenarios cuya suma finalmente son la determinante en un factor, en un hecho. Sin embargo, es importante mirar en reflexión este momento y analizar quiénes pueden decir que han sumado activos a su causa. A ver, de un lado tenemos al gobierno de Irán diciendo que consideran que su operación, que el ataque que han hecho fue absolutamente exitoso. Y desde el otro lado tenemos al gobierno de Israel diciendo que interceptaron más del 99% de los misiles y drones enviados a su territorio, por lo tanto consideran que también son vencedores en esta jornada. Pero probablemente hay que mirar más allá de estas afirmaciones para poder entender en genuino quién puede sumar activos en este proceso. Veamos primero la posición desde el punto de vista de Israel, ¿sí? El señor Joe Biden tuvo una conversación con el señor Netanyahu y le dijo, mire, compadre, yo hasta aquí nada más, no te acompaño a nada más que puedas querer hacer adelante, has tenido una victoria, disfrútala, ¿sí? Ese es el momento, ¿sí? Y sobre eso voy a volver luego para desarrollar en mayor profundidad el significado de esta conversación revelada por fuentes de Occidente, ¿sí? Que le dijo, yo no te acompaño, has tenido una victoria y hasta aquí nada más, ¿sí? Pero desde el otro lado tenemos al gobierno de Irán que ha disparado entre 100, 200, algunos dicen hasta 300, entre misiles y drones, ¿sí? Y finalmente no tiene en su haber imágenes espantosas, la postal del horror en la que se regodea, por ejemplo, el señor Netanyahu cada vez que tenemos que referirnos a Gaza. Y creo que aquí hay un activo que los ciudadanos del mundo, y sobre todo de la patria grande, tenemos que valorar. Queda claro que el gobierno de Irán no atacó a población civil, cosa que es, creo, en este momento de la crisis bélica que vive esa región, mal llamada Medio Oriente, pues Medio Oriente mirado desde la mirada de quién, ¿no? El Asia Menor, diríamos, ¿sí? En este momento, ver que no han habido afectación a civiles, a niños, a gente inocente, a adultos, pues ese es un punto a favor. Queda claro, en todo caso, que los únicos objetivos reales que tuvo Irán fueron objetivos militares. Revisando la prensa persa, porque hay que revisarla para tener una visión general del asunto, es que, ¿y por qué ellos dicen que fue un éxito para ellos? ¿No? Porque su objetivo fueron, voy a citarlos literalmente, activos de inteligencia que para ellos tenían alto valor, sobre todo si es que podían revelar posición y funcionamiento. Y que para ellos, más que tener postales del horror como tiene el señor Netanyahu, para ellos era de mayor valor tener labor de inteligencia para saber cómo funciona el famoso domo de hierro. Y aquí un antecedente. El domo de hierro es una infraestructura de protección antiaérea cuya inversión total, ¿sí? Cuya montaje inicial, perdón, costó 1.500 millones de dólares, 1.800 millones de dólares. Hay versiones que informan que su mantenimiento anual
podría ir entre los 3.500 millones de dólares. Yo creo que esa cifra es un poco exagerada, pero bueno, no lo sé si es exagerada, porque hay que acordarnos que el presupuesto militar de Israel anual son los 17.000 millones de dólares. Esa es una burrada de dinero. Acá, el dato es este. Estados Unidos a esos 17.000 millones aporta anualmente de manera religiosa unos 3.500 millones de dólares. ¿Ya? Claro, o sea, se entiende con claridad que Israel es un portaaviones instalado ahí a cuidar los intereses de Estados Unidos, de las economías de las potencias occidentales, ¿sí? Y que tienen que bancar, tienen que pagar. Entonces le ponen al año 3.500 millones de dólares y con eso se hacen grandes negocios y esto y lo otro, ¿sí? Sin embargo, en este momento ya han comenzado a hacer las sumas y las restas de quién va a bancar este proceso, porque hasta el año 2022 esos eran los costos. El año 2023 y el año 2024, estos costos se han multiplicado, se han sumado de manera inmensa. Ahora mismo no tenemos registros, pero de lo que se sabe es que la economía de Israel ha sido duramente golpeada. Muchos de los efectivos movilizados al frente o movilizados para llevar a cabo la ocupación brutal de Gaza han tenido que salir de empresas dedicadas a la tecnología. Y entonces tienes un empleado que es un activo económico muy elevado que tiene que ir a disparar y hacer la barbaridad. Pero eso hace que su economía se haya ralentizado. Entonces, en este momento hay mucha gente haciendo sumas y restas diciendo, ¿y ahora quién va a pagar toda esta factura? Bueno, Israel ha llevado a cabo una afectación, ha vulnerado, de acuerdo a la posición israelí, el sistema antiaéreo porque su objetivo no eran ciudades, eran instalaciones militares y además su interés era saber cómo funcionan los radares, cómo funciona el sistema, el domo aéreo, que es un sistema de misiles. Bueno, revisando un poco de material especializado, resulta que el domo funciona en 3 etapas. Hay un sistema de radares que funciona con un sistema de radares llamado ELTA. Acá lo tengo, disculpen, no lo tengo todo de memoria. ¿Sí? Un sistema de radares de nombre Delta que identifican rápidamente cuántos misiles podrían llegar y si es que vale defenderse la pena o no, o dejar que pasen, ¿no? Una vez que tienen esa información, llegan a una unidad centralizada que toma decisiones de si este es un peligro y cuando se considera que es un peligro, se mandan unos misiles de nombre TAEMIS, ¿sí? Estos misiles no impactan directamente en el misil o en el dron que se está acercando, ¿no? Se acercan lo más posible y detonan por aproximación. Entonces, al detonar por aproximación hay una especie de resonancia y logran que explote lo que pueda llegar, ¿no? El problema es que para que se aseguren, o sea, uno solo es probable que no lo consiga. O sea, viene uno, mandan uno por aproximación y probablemente el que está cerca detona, pero no necesariamente seguro. Entonces se tiene que mandar un segundo, se sabe que en algunos casos un tercero, incluso en algunos casos extremos hasta 4. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale esta gracia? Bueno, cada uno de estos misiles cuesta $100,000. Cada uno de estos le cuesta $100,000. Imagina que mandaron 4, son $400,000 por uno. ¿Sí? ¿Cuánto le cuestan los drones a los iraníes? Sus costos están muy, pero muy por debajo. Se hablan incluso de drones que pueden moverse distancias increíbles de 1.500 kilómetros, que es la distancia que separa los activos militares iraníes de los israelíes, que cuestan $25,000, $20,000, $15,000, algunos más especializados pueden llegar hasta $30,000, pero están lejos de lo que le cuesta al otro defenderse. Entonces, uno manda un equipo que cuesta $30,000, $40,000 y el otro tiene que deshacerse de ese activo gastándose $400,000. Ninguna calculadora te aguanta eso, o sea, digo yo, ¿no? O sea, cualquiera que saque una calculadora, nadie aguanta esos números.
¿Ya? Entonces, quienes hemos visto los videos, y seguramente usted ha visto los videos, pues habrá visto cómo el domo de hierro era una lluvia que salía de abajo hacia arriba, ¿no? Y cada uno de esos foquitos que se prendían son $100,000, $100,000, $100,000, $100,000, $100,000. Usted se imagina, ese ha sido un derroche inmenso de dinero en una economía que no está en su mejor momento. ¿Ah? Ahora, estas unidades son movibles, ¿sí? Se pueden transportar de un lado para el otro, ¿sí? Sin embargo, en el momento en el que comienzan a dispararse, revelan su identidad. Y para moverlas hay que gastarse otro dinerito. Usted que toma un taxi de aquí, no sé, pues al mercadito, ¿cuánto le cuesta un taxi? ¿Qué, $2 mínimo será? Pues si no, en cualquier lugar. Sí, ¿no? $10, 8, no sé. ¿Sí? Solo si usted se... Ahora, imagínese mover uno de estos aparatitos de un lado al otro lado. Pues eso es una farra de dinero. ¿Ya? Entonces, la labor de inteligencia de la que habla Irán es ese, ¿no? Nosotros mandamos cosas que relativamente cuestan barato, nosotros tienen que hacérselas con equipos altamente costosos, ¿ah? Y a nosotros nos permite saber de dónde están saliendo y si es que las quieren volver a reubicar, pues van a tener que gastarse un dinerito en ese proceso. Y en ese proceso, y creo que pero en fin, en el arte de la guerra, el gasto excesivo nunca parece poco, ¿sí? Y los bolsillos pueden ser anchos y ajenos, para citar un escritor peruano, ¿no? Los bolsillos en la guerra pueden ser anchos y ajenos, ¿sí? Así que de pronto es un asunto que ya podrían resolverlo, incluso. Sin embargo, hay un activo mucho más grande del que queda evidencia Israel factura como pérdida absoluta. Y es que después del ataque recibido por Irán, Netanyahu sacó, iba a decir algo inapropiado, ¿ya? Decidió responder en el mismo nivel y el señor Gringo le dijo, hasta aquí sí todo más. Hasta aquí te acompañé. Porque fueron, o sea, toda la cúpula que montaron los israelíes no aguantó. O sea, con toda la plata que costó, no aguantó. Tuvieron que sumarse a su defensa Estados Unidos, Reino Unido, Francia, de hecho Líbano, Irak y otros países cerraron su espacio aéreo. Se sabe que incluso en Jordania, el rey de Jordania, que fue adversario, enemigo acérrimo del régimen sionista, derribó alguna de las unidades. Las cosas que van decantando, yo creo que ayudan para entender mucho mejor este asunto. ¿Sí? Pero todos ellos que lo han acompañado a Israel en este asunto, le han dicho, yo te acompaño hasta aquí nada más, hermanito. Lo mío contigo es hasta acá. ¿Tú quieres ir de acá para allá? No, conmigo no cuentes. Conmigo no es la cosa. Y esto es una pérdida importante para la posición de Israel, porque Israel no ha hecho lo que ha hecho defendiéndose. Todo lo que ha conseguido Israel lo ha hecho a punta de ejercer violencia sobre todo aquel que está cerca de él. Que lo diga el rey de Jordania, que lo digan los palestinos, ¿sí? Donde ha podido meterse ha ejercido violencia. Y ahora, por primera vez en la historia de Israel, sus amigotes le han dicho, no te acompaño en esta. ¿Ya? Disfruta que te haya ido bien, ya hasta aquí nada más. Pero conmigo no cuentes. Literal, eso es lo que le han dicho. Y el señor Netanyahu y su secretario y su ministro de Defensa han tenido que salir a decir, bueno, nosotros creemos que nos las vamos a cobrar en algún momento. Lo que fuera. El punto real es que perdieron el apoyo de sus compinches para llevar a cabo la violencia a la que se han acostumbrado, ¿no? Que han acostumbrado a ejercer. Eso en una organización dedicada a ejercer la violencia es la pérdida
del poder. Y creo que ese es el principal activo. Los iraníes podrán decir, sí, pues hemos hecho labor de inteligencia, los costos y la calculadora no aguantan, sí. Pero sobre todo, en este momento queda en evidencia que Irán ha puesto en una situación de jaque a Israel al punto que éste no puede responder. No, es que no queremos que escale. Sí, seguramente. Es el gran interés de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, que dicho sea de paso ha tenido una baja importante cerca de los activos rusos de su famosa legión extranjera. Sobre eso haremos otro video. ¿Sí? ¿Dónde está la gran pérdida de Israel? Que sus viejos compinches le han dicho, no te acompaño más a hacer lo que siempre hicimos, a ejercer violencia. La pregunta es, ¿cómo es que Israel podrá seguir siendo un proyecto viable si es que no puede seguir ejerciendo violencia? Un punto de inflexión en la historia que debería hacernos pensar en las cosas que pueden pasar. Mi nombre es Juan José El Castillo El J. Gracias por acompañarnos. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis-Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.